Nuevamente los saludo, muy buenos días a todos aquellos que de pronto no los había saludado. Espero que se encuentren bastante bien. Y bueno, hoy tenemos digamos como retomando un poquito el tema anterior, de lo que está en el núcleo y propiamente qué hacen todas estas estructuras que están dentro de él. Entonces dijimos que dentro del núcleo se encontraban unas estructuras llamadas cromosomas que más o menos tienen esta forma, ¿cierto? Dijimos que dentro de los cromosomas pues estaba el ADN condensado, como enrollado en ciertas proteínas, bolitas que se llaman histonas. Si yo desenrollo ese ADN de esas histonas, pues voy a tener todo lo que es la molécula, ¿cierto? Y toda su estructura. También dijimos que un segmento o una partecita de ese ADN pues se conocía como gen, hablando desde la parte física. Pero hablando de la parte funcional, un gen me va a permitir definir una característica para un individuo. Esa característica puede ser física o puede ser eh, de comportamiento o de conducta, ¿vale? Y entonces, digamos, cada partecita de ese cromosoma que está conformado por ADN, pues cada partecita va a ser un gen diferente que me va a permitir definir características diferentes para un individuo, ¿sí? Entonces, puede que una partecita que esté por acá en el brazo de arriba le permita a esa persona, por ejemplo, no sé, ser velludo, ¿sí? Y otro gen que está por aquí en la patica, en el extremo, entonces pueda que ese gen permita que usted tenga el cabello crespo, por ejemplo, ¿cierto? Es gracias a esos genes que usted tiene esas características que propiamente pues las heredaron sus padres. Ok, listo. Ahora, allá, ok. Ahora, digamos, tenemos una clasificación de los cromosomas, perdón, una clasificación, no, digamos unas partes o ciertas estructuras de un cromosoma que lo permite como identificar, ¿no? Y entonces tenemos pues los brazos, ¿sí? Estos son los brazos, hay brazos superiores y brazos inferiores, yo le digo paticas a las de abajo, ¿no? Pero pues en sí son propiamente como ciertas prolongaciones superiores e inferiores, ¿sí? También se le conoce a estos bracitos como cromátidas, ¿vale? Hay ciertas cromátidas o hay ciertos brazos que tienen como una parte como una antena en el extremo, ¿cierto? Que puede ser acá en la parte superior o en la parte inferior, y a esas antenitas se le conoce con el nombre de satélites. También tenemos el centro del cromosoma, que se llama centrómero, y tenemos unas esferas o unas bolitas a los lados o en la parte lateral de ese centrómero que se llama cinetocoro, ¿vale? Y aunque ustedes no lo crean, estas bolitas son bastante importantes. Usted me dirá, pero ¿para qué unas bolitas ahí? Pues resulta que esas bolitas me permiten de alguna forma que el cromosoma pueda ir, ¿sí? O pueda dirigirse hacia las células hijas. Y les voy a explicar cómo es la cosa. Yo creo que ustedes se acuerdan de este proceso que llama mitosis, ¿cierto? En la mitosis pues se da lo que se llama o lo que se conoce como división celular. Siempre en la mitosis, a partir de una célula madre, voy a obtener dos células hijas que van a ser totalmente idénticas, ¿vale? Ellas dos son idénticas, o sea, las dos hermanas son parecidas, bueno, parecidas no, son gemelas, son clones, porque son muy parecidas. Y también pues tienen muy parecido o prácticamente la misma información genética que la célula madre. La cuestión es que para que eso se dé, ¿cierto? Para que estas dos células hijas tengan la misma información genética, pues se necesita que, digamos, la parte de un solo cromosoma quede aquí en una célula hija y la otra partecita pues quede en la otra célula hija. Y entonces, ¿cómo sucede eso? Entonces sabemos que en una fase de la mitosis, exactamente en la profase, ¿sí? que es como la etapa inicial, se comienzan a prolongar como unas lineecitas que aquí vemos, pero en realidad son microtúbulos que hacen parte del uso cromático
que buscan a los cromosomas que se encuentran como en la parte central del citoplasma. Y entonces esas lineecitas o esos microtúbulos van a buscar a los cromosomas y se van a pegar, ojo, conectar o pegar exactamente en los cinetocoros. Es decir, esas lineecitas se van a pegar aquí. ¿Sí? Si ustedes miraron, tenemos unas lineecitas que salen de un extremo y también salen de otro. Entonces, los que están en la parte de un extremo, pues se va a pegar aquí. Es decir, una linecita se va a pegar aquí y la que está en el otro extremo, pues se va a pegar por el otro lado. ¿Vale? Y entonces va a llegar un punto en una fase que comienzan a jalar hacia esos extremos. ¿Sí? Entonces, es decir, una jala hacia acá, en esta dirección, y la otra jala hacia esta dirección. Por lo tanto, va a llegar un momento en que ese cromosoma pues se va a partir por la mitad, ¿sí? Se va a partir exactamente aquí. ¿Listo? Y entonces, resulta pues que estas cromátidas son, o sea, tienen la misma información genética. Entonces, lógicamente, una célula hija va a quedar con una patica, bueno, con dos cromátidas, mejor dicho, y la otra célula hija pues va a quedar con las otras dos cromátidas, ¿vale? Y eso permite que las dos pues contengan la misma información genética. Entonces, si miramos nuevamente las fases de la mitosis, mira aquí en este punto, aquí ya cuando se conecta totalmente en los dos extremos, miren, entonces aquí comienza a jalar hacia un lado y hacia el otro hasta tal punto que las parten por la mitad aquí, así como está acá, miren. Y entonces ya comienzan a jalar hacia los extremos, hacia este lado y hacia este lado, para que en el momento de la citocinesis, ¿cierto? Que es cuando ya se separan, que es aquí, pues obtengamos las dos células hijas con la misma información genética. Entonces, si ustedes miran, la parte de cinetocoro es muy fundamental, pues bien importante para que se dé el proceso de la mitosis. ¿Listo? Ahí está. Vale, ¿hasta ahí alguna pregunta, muchachos? No, señor. Listo, si tienen preguntas me dicen, ¿vale? Vale, continúo. También tenemos unas clases de cromosomas, y estos cromosomas pues los tenemos nosotros los humanos y los tienen algunos animales, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no todos los cromosomas son iguales, ¿ya? Hay diferentes, o sea, diferentes a su estructura, ¿no? Y entonces tenemos este tipo, que sería, bueno, el A, que hace parte de los cromosomas metacéntricos, en los cuales, digamos, los bracitos, o el bracito y la patica, pues van a ser más o menos iguales en distancia, ¿no? O en prolongación, digámoslo así. Vale, tenemos el B, que es cromosoma submetacéntrico, en la cual la parte de las paticas es como más larga que las manos, que los brazos, perdón. ¿Sí? Son más largos la parte inferior que la superior. ¿Listo? Tenemos esta, que es básicamente lo mismo que la B, es un cromosoma submetacéntrico, pero este ya tiene las antenitas que les dije, que son pues los satélites, ¿no? Entonces por eso llaman cromosomas submetacéntrico con zona satélite. ¿Listo? Tenemos el D, en la cual pues ya observamos que la parte de los brazos pues se acortó muchísimo, es decir, la parte inferior pues es mucho más larga que la superior. Y entonces por lo tanto este cromosoma se va a llamar cromosoma acrocéntrico. Y finalmente tenemos el E, que es cuando ya no tiene brazos, ya no tiene las prolongaciones en la parte superior, sino solamente tiene las prolongaciones en la parte inferior. Y entonces a este cromosoma se le va a llamar cromosoma telocéntrico. ¿Listo? Vale. Ok. Esto que les voy a decir es supremamente importante. ¿Alguno de ustedes quiere estudiar algo de la salud? ¿Alguien quiere estudiar medicina? ¿Nadie? ¿Alguien quiere estudiar enfermería? Yo. Ok. Bueno, solamente uno. Ok, entonces, la cuestión es que si alguien va a estudiar algo de la salud que tenga que ver propiamente con el ser humano y con lo que tenemos propiamente en nuestro organismo, esta información que les voy a decir es supremamente importante. Además, no solamente para los que van a estudiar algo relacionado con la salud, sino pues para todos, ¿no? Porque pues todos tenemos estas estructuras. Entonces, lo primero, nuestro cuerpo tiene dos tipos de células, digámoslo así. Unas que se llaman células, perdón,
unas que se llaman células somáticas. ¿Listo? Células somáticas. Y las células somáticas, bueno, voy a nombrar las dos, células somáticas y células sexuales, ¿listo? Esos son los dos tipos de células que tenemos en nuestro organismo. Ahora, ¿cuáles son las células somáticas? Pues son todas, ojo, todas las que están en nuestro cuerpo, todas, a excepción de las células sexuales. ¿Vale? Ahora hago la pregunta, ¿cuáles son las células sexuales? Que estoy que me apunto. ¿Cómo? Los espermatozoides. Y eso es para los hombres, para los varones, y para las mujeres. Los óvulos. Perfecto. ¿Quién fue la que dijo? ¿Quién fue la que participó? Óvulos o ovarios. Óvulos, óvulos. Yo. ¿Quién es yo? Geni. Geni, muy bien, Geni. Y Jesly, ¿cierto? Creo. Sí, pero yo no sé, yo creo que es diferente. Pero, bueno, pero tú dijiste espermatozoide. Ah, sí. Ok, vale, listo. Eso está bien, exacto. Las dos células sexuales, que también se conoce con el nombre de gametos, son el espermatozoide para el sexo masculino y el óvulo para el sexo femenino, ¿vale? Esos son los gametos que nosotros tenemos, los seres humanos. Bueno, yo tengo espermatozoide, las mujeres tienen óvulos. Ok, ahora, si yo digo que las células somáticas son todas, a excepción de estas dos que acabé de nombrar, es decir, a excepción de las células sexuales, pues resulta que esto me indica que cualquier tejido que yo tenga en mi cuerpo pues va a ser una célula somática. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de una neurona, ¿qué es? ¿Una célula somática o sexual? Somática. Somática. Si yo hablo de un glóbulo rojo, somática. Si hablo de una nefrona, ¿en dónde están las nefronas? En el sistema nervioso. ¿No es somática? No. Sí es somática, pero ¿en dónde están? ¿Dónde están las nefronas? Oh, no neuronas, sino nefronas. En el cerebro. ¿En dónde? Nefronas. Si no le suena nefronas. Como a neuronas suenan. No. En el cerebro. Ojo, eso es algo que es erróneo y yo también lo cometía, ¿no? O sea, cuando yo estaba en el colegio yo pensaba que las neuronas solamente estaban en el cerebro, ¿sí? Yo decía neuronas en el cerebro, pues resulta que no. Las neuronas están en todas partes, en todo su cuerpo, mejor dicho, en todo su cuerpo. Es lo que nosotros conocemos como nervios, o sea, los nervios son neuronas, simplemente que están agrupadas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en su dedo usted tiene neuronas, ¿vale? Son neuronas que conectan Sí, todas. ya sé, las nefronas están en los riñones. Ah, muy bien, muy bien. Perfecto, muy bien. Google sabe todo. El señor Google, sí. Entonces, no se les olvide, las neuronas no solamente están en el cerebro, ¿vale? Las neuronas están en todas partes. Todas sus células, o bueno, todos los tejidos de su cuerpo y todos los órganos de su cuerpo están conectados a neuronas, ¿vale? A nervios como tal. Entonces, eso quiero que quede claro. Y las nefronas exactamente están en los riñones y su función es simplemente filtrar la sangre, ¿no? Para convertirla en orina. Ok, si yo hablo, por ejemplo, de glóbulo blanco, ¿sexual o somática? Somática, perfecto, somática. ¿Listo? ¿Un óvulo? Esto es sexual. Bien, perfecto. Si yo hablo de una célula de los testículos. Sexual. Ojo con esto. Eso lo voy a explicar ahorita. Si yo hablo de espermatozoide,
pues estoy hablando de una célula sexual, pero yo también tengo células que componen los testículos, y no solamente hablo de espermatozoides. ¿Sí me hago entender? O sea, los testículos crean, ojo, los testículos crean los espermatozoides, pero en este caso los testículos que crean a los espermatozoides pues también están conformados por células, ¿vale? Y no necesariamente tienen que ser espermatozoides, es para que quede claro, ¿listo? Entonces, las células que componen los testículos pues también son somáticas, ¿vale? Ok, perfecto. Es como, por ejemplo, yo si les dijera las células que componen, ¿cómo se llama eso? Las trompas de falopio. Entonces ustedes me van a decir, pues son somáticas, ¿no? Pero si le hablo de las células que componen los gametos femeninos, pues entonces usted me va a decir óvulo, porque estamos hablando propiamente de esa célula que producen los ovarios. Ok, vale, perfecto. Entonces, eso quiero que quede claro. Las células somáticas son todas las que están en nuestro cuerpo, a excepción de las sexuales. Y las células sexuales, pues son dos: espermatozoides para género masculino y óvulo para el género femenino. Ok, listo. Segunda cosa que es necesario que ustedes lo tengan en cuenta. Las células somáticas, ¿cierto? Las células somáticas se reproducen, ojo, se reproducen o en este caso se dividen a través de mitosis. ¿Listo? A través de la mitosis. ¿Qué quiere decir? Que en este caso una célula somática, ¿vale? Una célula somática me va a generar dos células hijas, ¿vale? Y estas dos células hijas van a tener la misma información genética que la célula madre, ¿vale? Y cuando yo hablo de la misma información genética, quiere decir que tienen la misma cantidad de ADN y que es el mismo, ¿vale? Y si en este caso yo estoy hablando de la misma cantidad de ADN, pues también estaría hablando de la misma cantidad de cromosomas, ¿no? Porque los cromosomas son los que contienen el ADN. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si en este caso, digamos, esta célula somática tiene 46 cromosomas, pues las células hijas también van a tener 46 cromosomas. ¿Vamos? Entonces no nos olviden nunca eso. Las células somáticas se reproducen por mitosis y en este caso las células hijas van a tener la misma información genética, ¿vale? Misma información genética. Si esta célula somática madre tiene 46 cromosomas, pues cada una de ellas, de las células hijas que van a resultar de la mitosis o de la división celular, pues también van a tener la misma información. 46. Las dos tienen 46, es decir, 46 y 46. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Sí, señor. Listo. Ahora, póngale cuidado. También tenemos unas células germinales. Y es aquí cuando yo les hablaba de las células que componían los testículos, ¿vale? O de las células que componen, por ejemplo, los ovarios. Esas células que componen los ovarios, ojo, las células que componen los ovarios o que componen los testículos, pues también van a ser somáticas, ¿vale? Porque no estoy hablando de las células sexuales, simplemente estoy hablando de las células que propiamente componen estos órganos. Ahora, esta célula germinal puede dividirse de las dos formas, es decir, por mitosis y por meiosis. ¿Listo? Por las dos partes. Ahora, por mitosis, pues lo mismo. Si esta tiene 46 cromosomas, pues las dos células hijas también van a tener 46 cromosomas y van a ser dos solamente. ¿Vale? ¿Cómo les explico esto? Es entender lo siguiente. Las células, por ejemplo, las células de mis testículos, en este caso, ellas están constantemente reproduciendo, es decir, van a estar en proceso de mitosis. Si una célula se muere, pues en este caso antes de morirse, pues ella se reprodujo y digamos que formó otras células que la van a reemplazar, ¿vale? Todas las células de nuestro cuerpo no tienen vida eterna, ¿no? Ya se mueren en un momento, pero pues antes de morirse tienen que reproducirse para llegar a formar otras que las van a reemplazar. Lo mismo pasa aquí, ¿sí? Si una célula de mi testículo, en este caso,
pues se reproduce y va a formar otras células que también van a componer esos testículos, ¿vale? Y que van a seguir haciendo la misma función. Y esto lo hace a través de la mitosis. Ahora, si lo hace a través de la meiosis, miren, meiosis, ¿cuántas células hijas van a formar? Hola. ¿Cuántas tenemos aquí? 4. 4. Exacto. Entonces, pónganle cuidado. Ahí tenemos la primera característica. La célula germinal por meiosis me va a formar ya no 2, sino 4. ¿Listo? 4. Y en este caso, ojo, y en este caso, cada una de esas células hijas ya no va a tener la misma cantidad, sino que va a tener la mitad de la información genética. ¿Qué quiere decir? Que si aquí habían 46, pues cada una de esas, ¿cuántas va a tener? 23, perfecto, 23. Cada una de estas va a tener la mitad, que en este caso sería 23. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de las células de los testículos, pues estas células de los testículos me van a producir estos gamitos o estas células sexuales que van a ser todos espermatozoides. ¿Listo? Y cada uno de esos espermatozoides va a tener 23 cromosomas. ¿Listo? 23 cromosomas. Ahora va la pregunta. Bueno, igual pasa con las células de los ovarios, ¿no? Si aquí tenemos unas células de los ovarios y ella se reproduce por meiosis, pues me va a formar 4 óvulos, ¿sí? 4 óvulos que en este caso van a tener la misma información genética. ¿Vale? La misma información genética, es decir, 23. Ahora la pregunta es, ¿por qué 23 y por qué no 46? ¿Por qué 23 y por qué no 46? Porque están ¿no? ¿Por qué? Porque se dividieron. Sí, sí es lógico. Está partida 23 para la mujer y 23 para el hombre. Sí, ¿y qué pasa con eso? Si tenemos, o sea, 23 para la mujer y 23 para el hombre, ¿qué pasa? ¿Qué van a pasar con ese espermatozoide y con ese óvulo? Se van a unir, ¿no? Sí, ¿y qué me forman? Pues ya empiezan a formar el bebé. Ok, y cuando se forma el bebé, ¿qué se forma? ¿Qué se forma en el bebé? ¿Qué hay en el bebé? Pues ya. Eso ya lo ¿Cómo? Mire, póngale cuidado. Pues esos 23 y 23 pues se unen, ¿no? Ya forman los 46 y van formando las cosas genéticas, eso. Exacto. ¿Nombre? ¿Laura? Laura Daniela Díaz se queda. Listo, Laura. Laura Díaz. Eso puede. Exacto. Ya me sirvió la clase sexual. Exacto, pónganle cuidado. Cuando tenemos un espermatozoide y ese espermatozoide se une con un óvulo, entonces en el espermatozoide tenemos 23, ¿cierto? Y en el óvulo tenemos otras 23. Entonces, si yo los cruzo, o bueno, yo los uno, mejor dicho, entonces esa unión pues, me va a formar una nueva célula, ¿cierto? Que resulta de esa unión que se le conoce con el nombre de cigoto. Ese cigoto va a tener 46 cromosomas, porque pues juntamos los 23 y los 23 de la mujer y del hombre, ¿no? 23 más 23, 46. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a partir de ese cigoto, pues, ¿qué se van a crear? Se van a crear todos los tejidos de ese nuevo ser, ¿no? De ese bebecito. ¿Y cuáles son los tejidos? Pues el estómago, la sangre, los huesos, el cerebro, ¿sí? Y cada uno de esos tejidos pues está conformado por células somáticas. Entonces aquí ya comenzamos a tener, ¿sí?, células que van a tener, digamos, la cantidad total que van a ser 46. ¿Listo? Entonces por eso es que estas células sexuales tienen que tener la mitad de la información, ¿no? Para que en este caso cuando se una con el óvulo pues me formen las 46 que van a tener el bebé. Y esa es otra explicación de por qué los bebés tienen la información genética de los padres, ¿sí? De la mamá y del papá. Pues es debido propiamente a
digamos, los cromosomas que tiene cada célula sexual. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Profe, y cuando por lo menos un bebé sale más parecido a uno de los papás que al otro. Ahí ya, dime, Jesly. ¿Por qué? No, porque pues tienen el gen dominante. Exacto, bien, Jesly, ¿cierto? Exacto, entonces aquí ya no hablaríamos de genética, bueno, sí hablaríamos de genética molecular, pero ya tendríamos que hablar un poco más de genética mendeliana, que es lo que vamos a ver en el siguiente periodo. Ya tendríamos... eso fue lo que vimos con Didier, ¿no? Sí. Muy bien, entonces ahí ya tendríamos que hablar propiamente de ¿cómo se llama eso? Alelos dominantes, ¿no? Que son los que se van a presentar con mayor frecuencia en un organismo. ¿Listo? Y ya tendríamos que hablar un poco más de eso. Pero bueno, es válida la pregunta. Ok. Listo. Ahora, esta partecita, como... ¿Cómo? La célula diploide es la que sale, la que tienen los niños con síndrome de Down, que es la que sale doble el cromosoma 21. No doble, sino triple. Bueno, listo, lo voy a explicar, muy bien, lo voy a explicar. Gracias por el ejemplo, ¿no? Vale, resulta que nuestras células, dentro del núcleo contienen estos cromosomas, ¿no? Y esos cromosomas durante la mitosis se van a organizar. Bueno, digamos tienen una organización. Esta organización, así tal cual como ustedes lo miran ahí en la imagen, se llama cariotipo, ¿vale? Cariotipo. Si le dicen, si nombran o si escuchan la palabra cariotipo, pues de una vez van a pensar en la organización que van a tener los cromosomas. ¿Listo? Y entonces esta organización o este cariotipo, así como lo miramos tal cual, se va a conocer como un cariotipo diploide. ¿Listo? Diploide. Ahora, ¿qué podemos observar en estos cromosomas? ¿Qué característica podemos observar en común? Pues que no los escuché, uno por uno. Que tiene la parte superior e inferior. ¿Que tiene la parte superior e inferior? son como unidas, ¿no? Están completos. Bueno, sí, pero digamos no es lo fundamental que me permite como definir por qué es diploide. Vale, ¿cómo están los cromosomas? Miremos bien cómo están los cromosomas. Porque están en pareja. Están en parejas, eso es importante, eso es algo importantísimo. Si ustedes observan, los cromosomas no están solitos, ¿vale? Ahí los cromosomas no están solitos, están acompañados. Y si ustedes observan, por ejemplo, miremos esta primera pareja. Esta primera pareja tenemos dos cromosomas que si ustedes le ponen bien cuidado, pues más o menos son parecidos. O sea, parecidos quiere decir que, por ejemplo, las paticas y los brazos son más o menos de igual longitud, ¿sí? Y digamos que en tamaño pues también serían como iguales, ¿no? Entonces, cuando los cromosomas se parecen, o son así como muy parecidos, se les llama cromosomas homólogos, ¿vale? Cromosomas homólogos. Si ustedes, por ejemplo, miramos otro por acá abajo, por ejemplo el par de cromosomas 22, aquí observamos que más o menos también son parecidos porque, por ejemplo, pues tampoco tiene las partes, las prolongaciones superiores y este tampoco. ¿Sí? O sea, más o menos tienen como la misma similitud en cuanto a la apariencia física. Entonces, por eso se organizan así, más o menos teniendo en cuenta su similitud, ¿vale? Y por eso se le llama cromosomas homólogos. Y la otra cosa es ¿cuántos cromosomas hay en total acá? En total. 44. No, todos. 6. 46, hasta aquí 44. Y 45, 46. ¿Listo?
Ustedes dirán, bueno, ¿por qué no nombramos este? Porque en este caso, este es el par de cromosomas sexuales, ¿vale? Y entonces, si ustedes en un cariotipo observan que hay un par de cromosomas sexuales X y Y, entonces van a definir de una vez o van a decir em, que en este caso, perdón, este cariotipo pertenece a un varón, a un Ah, varón, sí. a un varón, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente los hombres, nosotros los hombres, somos los que tenemos el cromosoma sexual Y. Las mujeres no tienen Y, tienen X y X. ¿Listo? Nosotros sí tenemos Y. ¿Vale? Entonces, esta organización es de es de un varón. ¿Listo? Profe, ¿no puede haber dos Y? Sí, y para allá iba. Sí, exacto. Resulta que hay ocasiones que durante la división celular, ¿sí? Y durante la formación, digamos, de tejidos a través bueno, de todo un proceso, hay ocasiones en que suceden algunas anomalías. Anomalías quiere decir que no sucede algo natural, ¿no? O normal. Algo anormal sería, por ejemplo, que en vez de que hubieran dos cromosomas, es decir, una pareja, pues en este caso hubieran tres. ¿Sí? Es decir, cuando observamos tres cromosomas agrupados, pues entonces ya ahí presenta una anormalidad, porque no estamos saliendo de este patrón. Entonces, por ejemplo, como decía Jeslie creo que lo decía, por ejemplo aquí en el par de cromosomas 21, a veces suele suceder que en vez de que hayan dos cromosomas, pues se meta otro más y por lo tanto van a quedar tres. A eso se le conoce con el nombre de trisomías. Trisomías, que son, digamos, cosas anormales, procesos anormales. Y entonces, pues lógicamente, si es algo anormal, pues eso también va a repercutir en el organismo. Entonces es cuando tenemos a un niño con un síndrome. En este caso, en el par de cromosomas 21, pues se le conoce como síndrome de Down. ¿Listo? Si por ejemplo, en otro caso, si era por ejemplo en el par de cromosomas en el 8, ¿sí? Es decir, si aquí se mete otro cromosoma, pues vamos a tener una trisomía y también es algo anormal. Es decir, aquí se van a formar tres, o sea, aquí van a haber tres, pero va a haber uno, ¿sí? Va a haber digamos, un grupito en el cual solamente va a quedar de uno, ¿sí? Claro, es lógico. Si yo meto aquí tres, pues va a quedar un grupito sin uno, es decir, que va a quedar solo y pues eso también es algo anormal. Y eso pues me va a generar otro síndrome diferente al de Down porque pues ya se dio en otra parte, en otro sitio diferente, ¿no? Y por lo tanto ya estaría afectando a otros genes. ¿Listo? Y hay casos en que, por ejemplo, esas anomalías sucedan en el par de cromosomas sexuales. Entonces, por ejemplo, puede que un bebecito salga con los cromosomas X, X y Y. Si ustedes observan, ya tenemos X y X, tenemos dos cromosomas, ¿sí? Dos cromosomas X, por lo tanto, ese nuevo individuo, aunque el género sea varón, porque pues tenemos el Y, van a tener algunas características femeninas. Entonces, por ejemplo, ese individuo puede que, no sé, durante su desarrollo se generen senos, por ejemplo, o que se genere, no sé, alguna vagina, o que tenga muchos rasgos femeninos, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso ya tenemos una anomalía en el par de cromosomas sexuales. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? Sí, señor. ¿Listo? Y entonces, ojo, este cariotipo, pónganle cuidado a lo que les voy a decir, este cariotipo solamente, no se les olvide, solamente es para células somáticas. ¿Listo? Solamente para células somáticas, es decir, para una neurona, para una nefrona, para un glóbulo rojo, para un glóbulo blanco, para una célula del estómago, bueno, para todas las células, a excepción de las sexuales. ¿Listo? Ok, entonces te dirán, bueno, pero entonces para las sexuales, ¿cómo es? Pues así. ¿Qué diferencia hay entre el anterior, entre este y este? Ya no tiene pareja. Exacto, eso es lo primordial.
Es decir, que ya no tenemos cromosomas homólogos. Ya aquí tenemos cromosomas individuales que están propiamente pues solitos, ¿no? Están solitos. ¿Cuántos cromosomas hay en total? 23, pero ahí no está X, ahí no está la X. 23, que quiere decir que este cariotipo o esta organización de estos cromosomas es de un espermatozoide, porque en este caso está la Y. ¿Listo? Está la Y. Si aquí estuviera la X, pues estaríamos hablando de un óvulo. ¿Listo? No quiero ser machista, ¿no? O sea, no es que porque yo haya querido meter aquí el espermatozoide, pero simplemente es como para el ejemplo, ¿no? Pero pues simplemente cambio esta Y por una X y ya tengo el cariotipo haploide para el óvulo, ¿no? Y entonces este cariotipo o esta organización de los cromosomas se va a conocer con el nombre de haploide y solamente es para células sexuales, espermatozoide y óvulos. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? Vale. Entonces, en definitiva, para concluir, veremos, esto yo creo que ustedes ya lo saben, todo esto de meiosis, toda esta parte, pero aquí vamos a concluir. Primero, las células somáticas, ojo, células somáticas que son todas las células de nuestro cuerpo, a excepción de las sexuales, se reproduce por mitosis, ¿listo? Se reproduce por mitosis y me va a crear dos células hijas que van a tener la misma información genética que la célula madre. ¿Qué quiere decir? Que si en este caso, esta célula madre tiene 46 cromosomas, pues cada una de ellas va a tener 46 cromosomas. Por lo tanto, su cariotipo es, de esta y de las hijas, es un cariotipo diploide. ¿Vale? Diploide. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de una célula sexual, espermatozoide o óvulo, entonces ella se va a reproducir por meiosis, ¿cierto? Y cada una de esas células que se forman, pues entonces vamos a tener células sexuales o gametos con la mitad de la información, es decir, 23 cromosomas. Y en este caso, el cariotipo o la organización de esos cromosomas va a ser haploide. ¿Listo? Haploide. ¿Estamos o no estamos? Sí, señor. Listo, entonces ya cuando usted esté estudiando por allá enfermería, yo sé que en algún momento le van a nombrar esta partecita, entonces, entonces yo ya sabía esto porque el profesor Julián me lo dijo. Listo. Esto es bastante importante para la biología. Ok. Y vamos a terminar con esto. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué es esto? Tenemos propiamente la estructura del ADN. ¿Sí o no? Sí. Exacto, tenemos el ADN. Un poco complejo, ¿no? Para entenderlo, tenemos muchas cositas ahí, ¿sí? Pero en general, digamos, saber su estructura es fácil, pero saber lo que hace, un poco complejo, ¿no? Es tan complejo que, por ejemplo, solamente hay una carrera que se dedica solamente a estudiar el ADN, que se llama genética, ¿no? Entonces, los profesionales en genética se llaman genetistas y son los que estudian a profundidad esta parte del ADN. ¿Quién descubrió el ADN? ¿Quién sabe? ¿Quién fue el que... No propiamente quién lo descubrió, sino más bien quién fue el que le definió esta forma, ¿no? ¿Mi idea? Antes de que preguntan ya en Google, pues resulta que los que crearon esta forma del ADN se llaman Watson y Crick. Y fueron dos médicos que creo que son ingleses, que se interesaron por esta parte de la genética molecular y entonces comenzaron a estudiar muy a fondo esta molécula y entonces con grandes estudios, que
probablemente fueron pues, prácticamente toda la vida de ellos, llegaron a estructurar esta forma, ¿no?, del ADN. ¿Listo? Entonces podemos decir que, mire, hay dos cadenas, ¿sí?, uno por este lado y tenemos otra, en este caso, esta es una cadena antiparalela a la otra, ¿no? Antiparalela. Es decir, que no son paralelas, así de sencillo. Y entonces ya tenemos una molécula con dos cadenas, ¿no? Con dos cadenas. Más o menos sería como esa su estructura química. No vamos a profundizar, lo vamos a profundizar más bien en la próxima clase. Y entonces ya hablamos un poquito del ADN. Yo creo que ya había puesto una... Entonces yo creo que vamos a dejar hasta ahí, ya nos faltan 3 minutos. Ya entonces la próxima clase miramos esta partecita del ADN,